Mateo 22, versículo 37. Es el mandamiento principal que manda Dios a todo creyente. Es el primer mandamiento principal que manda Dios al creyente. Dice en Mateo 22, 37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. La gracia común no te lleva a amar con todo tu corazón, no te lleva a amar con toda tu alma y con toda tu mente a Dios. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que reconocer que Dios derrama esa gracia común a toda la gente, sea creyente y sea no creyente. Y puede ser que genera esta parte en el creyente. Cuando tú ves que un impío le está yendo bien o está mejor que tú económicamente, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Duda? Sientes coraje, sientes envidia, sientes celos. Muchas veces eso es lo que pasa muchas veces en el corazón del creyente, cuando muchas veces me dice, pastor, ¿por qué a la gente que no tiene a Dios le va mejor que a uno que es creyente? Entonces, a veces la gracia común trae consigo cierto celo, cierto coraje, cierto recelo, cierto disgusto cuando sentimos que ellos están a veces mejor que nosotros. Pero tienes que reconocer que lo que te falta es madurez en tu vida. Lo que tú tienes que reconocer es que te falta madurez en tu vida, porque al final el no incrédulo, aunque reciba o sea derramado en gracia común, su final ¿cuál va a ser? Condenación eterna. La condenación eterna. Entonces tienes tú que darte de verdad el honor, el privilegio de que Dios te escogió para que estés con Él en la eternidad, no importando las circunstancias que tú estés viviendo aquí en la tierra y que pueden ser inferiores a aquellos que no honran a Dios, aunque tú lo honres y sientas que estás en una zona inferior económicamente hablando, porque esa es la verdad. Otra cosa que tienes que aprender, que la gracia común no va a darte paz ni gozo. La gracia común tampoco te va a dar paz y gozo. La gracia común no te va a hacer que tú puedas disfrutar las bendiciones de Dios. Eso solamente están dadas para aquellos que han recibido a Cristo. Si tú comienzas realmente hoy a reconocer y analizar qué es lo que tú tienes con esa fe salvadora, por mucho estás mucho mejor que una persona que aun recibiendo gracia común no tiene lo que hoy tú tienes, disfrutar esa paz y ese gozo que de verdad no lo puedes comprar con nada. ¿De acuerdo, Pepe? Muy bien. Vamos a ver qué dice el salmista, capítulo 73, versículo 3. Vamos, Pepe, ¿puedes leerlo, por favor? Salmo 73, 3, por favor. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este sentir generalmente es de muchos cristianos el día de hoy. Como pastor, de repente tengo esa pregunta que me hacen, ¿por qué hoy mi vecino está mejor que yo? ¿Por qué mi vecino que no tiene a Cristo, que adora la Santa Muerte, está económicamente mejor? Y yo te digo una cosa, no tengas envidia de la gente incrédula.
Mejor, yo te aconsejo que mejor, primeramente, reconozcas, valores, agradezcas lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Y yo creo que tendremos que estar mejor orando por aquella gente que aunque esté mejor económicamente, no tiene lo importante, no tiene lo vital que es la salvación. Entonces tenemos que orar por ellos. Y ojalá que un día, en la gracia, en la compasión de Dios, lleguen tiempos de refrigerio a sus vidas. Tal cual como lo dice en Hebreos capítulo 3, versículo 19. Hebreos capítulo 3, versículo 19. Y dice así, Hebreos 3, 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Debería de estarnos hoy ocupando y preocupando que la gente que tú conoces que es incrédula, no tiene a Cristo, deberíamos estar orando por esa gente. Hay gente muy cercana a ti que hoy no ha recibido a Cristo o dice que ya recibió a Cristo, pero sigue sin cambios en su vida. Tendremos que estar orando por esos corazones. Vamos a ver qué es lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y vean la gracia de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios a través de este pasaje. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todos sean, ¿qué? Salvos. Si tú ya eres una persona salva, gloria a Dios. Ahora, ora por aquellas que no lo son, ¿no? Ora por los que aquellos no son. Aquellos que están resistiendo, aquellos que están negando, aquellos que hoy no se quieren dar esa oportunidad de poder conocer a Cristo, ora por ellos. Hay otro pasaje en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acuérdate que en la segunda venida de Jesús, Jesús no va a venir con espíritu de humildad ni de mansedumbre. Jesús va a traer espada en su segunda venida y vendrá justamente a juzgar. Muchos piensan que eso no va a suceder, por eso aquí dice, y el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Y de verdad, a lo mejor es un sentimiento encontrado. Yo no sé ustedes qué sientan, pero para mí es un sentimiento encontrado, porque para mí me gustaría que ya viniera Jesús por mí. Pero sé que yo conozco mucha gente cercana a mí que aún no tiene a Cristo. Y por amor a ellos, pues que Dios mejor se tarde, para ver si Dios les da la oportunidad de arrepentirse. Entonces, creo que tenemos que hoy orar nosotros eso, que realmente Dios pueda tocar esos corazones y que realmente esos corazones que tú conoces quienes son salvos, sean salvos por la misericordia, por la compasión de Dios. Amén. Entonces ya vimos algunas categorías, algunos ejemplos, algunas esferas de la gracia común. Ahora vamos a ver el siguiente tema, el porqué de la gracia común. El porqué de la gracia común. ¿Por qué da gracia común a los pecadores Dios?
¿Por qué da gracia común a los incrédulos, a los impíos, aquellos que nunca buscarán la salvación? ¿Por qué? Y vamos a dar 4 razones por las cuales Dios derrama esa gracia común a los impíos, a los incrédulos, a los pecadores, a los que nunca van a buscar la salvación. Primeramente, el primer punto, o la primera razón por la cual Dios derrama la gracia común es para redimir a los que serán salvos. Para redimir a los que serán salvos. Vamos a recordar un poquito la parte de la... Acordémonos que estamos viendo el tema de la doctrina de la aplicación de la redención. Es lo que estamos viendo. Y dentro de la aplicación de la doctrina de la redención, estamos viendo que está la gracia común como primer tema. Entonces, acordemos que la redención o la palabra redimir significa librar a una persona de alguna obligación o de un dolor. Eso significa redimir. Dios quitó la obligación. ¿Cuál obligación teníamos? Morir por causa del pecado. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz por nosotros. Él pagó el precio. Él nos redimió. Entonces, ya entendiendo esta parte, entonces dice lo que acabamos de anotar, es para redimir a los que serán salvos, no a los que son salvos, porque los que ya son salvos ya fueron redimidos. Pero dice que una de las razones del por qué Dios derrama gracia común es para redimir a los que serán salvos. Aquí voy a dictar lo siguiente, por favor. Aquí voy a dictar lo siguiente. El apóstol Pedro dice en sus cartas, el apóstol Pedro dice en sus cartas que algunos piensan que Dios retarda su promesa. Ya están imaginando qué versículo me estoy refiriendo. Que algunos piensan que Dios retarda su promesa en su segunda venida. Cuando venga, no vendrá con espíritu de mansedumbre, sino con espada. Y por ello, Dios está dando tiempo de gracia. Y por eso, Dios está dando tiempo de gracia en su paciencia. Y por eso Dios está dando tiempo de gracia en su paciencia, manteniendo la puerta abierta de salvación para los hombres. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y versículo 10, por favor. Ya lo acabamos hace rato de leer. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 9 al 10. Lo voy a leer nuevamente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, del 9 al 10, dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué dice ahí? Quemadas. Entonces Jesús viene con un espíritu de juicio. Ya no viene con el mismo espíritu
que cuando vino la primera vez a la tierra. Él vino realmente a servir, a salvar, a buscar a aquellos que estaban perdidos. Pero cuando venga en su segunda venida, Él vendrá con un espíritu de espada. Aquí acordémonos justamente lo que sucedió en los tiempos de la gracia, en los tiempos de Noé. En los tiempos de la gracia, en los tiempos de Noé, Dios dio la oportunidad de que mucha gente llegara al arrepentimiento. Y Noé estuvo pregonando el arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo tardó Noé de construir el arca? Porque fue el mismo tiempo que Noé estuvo pregonando el arrepentimiento y que muchos se prepararan para salvarse porque iba a venir el diluvio. Entonces Dios dio la oportunidad para que todos procedan al arrepentimiento, justamente lo que está haciendo el día de hoy Dios. A través de los cristianos, a través de los que somos salvos, hoy estamos orando por aquella gente que hoy no es salva. Y por eso es importante que tú le pidas a Dios en tus oraciones: Señor, agéndame corazones incrédulos para llevarlos a tus pies, Señor. Creo que es lo más importante que tendrías que estar pidiendo. En lugar de estar pidiendo un aumento de trabajo, un aumento de sueldo, un cambio de trabajo, deberías estar orando por aquellas almas que están perdidas. Entonces, aquí tenemos que aprender que la acción judicial tendrá lugar cuando la paciencia de Dios deje de manifestarse. ¿Cuándo? Cuando venga el día del Señor. Justamente como ocurrió en los tiempos de Noé. Cuando Dios comenzó a dejar que subiera Noé todos los animales, y al final entraron los ocho corazones a esa arca, dice... Bueno, voy a preguntar, ¿quién cerró la puerta del arca? No la cerró Noé. El arca fue cerrada por Dios. Es justamente ahí se terminó justamente la gracia, la paciencia de Dios. Entonces, creo que tenemos de verdad todos los días que Dios nos permite abrir nuestros ojos. Es una gran oportunidad para llevar el evangelio a mucha gente que hoy está perdida. Hoy tenemos que estar orando por esos corazones. Así como estás orando por tus hijos, así como estás orando por tus padres, así como estás orando por tu esposa, por tu esposo, tendremos que estar orando por aquella gente que está perdida, porque Cristo también murió por ellos. Amén. Entonces quiere decir que Dios de la gracia está concediendo un intervalo de tiempo para el arrepentimiento del pecador. El Dios de la gracia está concediendo un intervalo de tiempo para el arrepentimiento del pecador. La razón de por qué de la gracia común, la segunda razón es para demostrar la bondad y la misericordia de Dios. Esa es la segunda razón del por qué Dios derrama la gracia común a los impíos, incrédulos, a los pecadores. Para demostrar la bondad y la misericordia de Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Dónde se puede ver la bondad y la misericordia de Dios? ¿Dónde se ve la bondad y la misericordia de Dios? ¿Dónde la logras ver? Porque no solamente se ve en la gente que es salva, no solamente se ve en la gente que es salva, también se ve sobre las bendiciones que derrama todos los días a la gente incrédula. Que aunque no se merecen esas bendiciones, por la gracia de Dios, se las da. ¿Cuándo ha sido bondadoso Dios? ¿Cuándo ha sido misericordioso Dios? Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Entonces quiere decir que Dios es un Dios de gracia. Ese es uno de los atributos de Dios. Siempre ha sido un Dios de gracia.
no importando que la gente crea o no cree en él, que la gente lo ofenda, que la gente se dé a sí mismo sus áreas de grandeza y que digan que por ellos mismos hoy son lo que son. Qué necedad, qué orgullo, qué arrogancia. Dios es un Dios de gracia. Y vemos en Lucas capítulo 6, versículo 35. Lucas capítulo 6. Y vean cómo se logra ver la gracia, la bondad, la misericordia de Dios. ¿A qué nos pone Dios a trabajar? Fíjense lo que dice aquí Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ahí podemos ver reflejada la bondad y la misericordia de Dios. Entonces quiere decir que Dios se derrama en gracia tanto para la gente que cree en Él, para la gente que no cree en Él. Dios se compadece de todos. Salmos 145, Salmos 145, versículo 9. Salmo 145, versículo 9. Dice, Salmos 145, versículo 9. Bueno es Jehová para algunos. Bueno es Jehová para poquitos. ¿Así dice? No, dice para todos. Para todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. No dice algunas obras. Y recuerda que cada corazón es una obra de Dios. Entonces aquí incluyendo tanto a creyentes como a no creyentes, y ahí podemos darnos cuenta de la bondad, de la gran bondad de Dios y su misericordia. Cosa que tendremos que estar aprendiendo nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Tenemos que replicar estas dos virtudes, la bondad y la misericordia. Hay otro relato en la Biblia donde Jesús platica con un joven rico, ¿se acuerdan? Y la pregunta es, ¿cómo miró Jesús a este joven rico? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese pasaje? A ver, ¿quiénes son los estudiosos de la Biblia? A ver, ¿quién dice dónde Jesús tiene esa plática con ese joven? No, no se peleen, por favor, nada más uno que me diga, ¿eh? En Mateo. A ver, vamos a ver, Lucas. Lucas 18:18. Dice que tuvo una plática con el joven rico, ¿no? Este joven rico dice que era un creyente parcial. Fue un creyente parcial como muchos que yo conozco que son creyentes parciales, no son creyentes totales. Y dice que Jesús, aún siendo incrédulo, porque Jesús sabía que era incrédulo, dice que lo vio con amor. Y cuando Jesús lo mandó a vender todas sus posesiones, porque dice que este hombre no adulteraba, no mataba, no hurtaba, no daba falso testimonio, honraba a su padre y a su madre, ¿no? Y dice, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús dice que le faltaba hacer solo una cosa, vende
todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Quién se lo dijo al joven rico? ¿No? Jesús. Jesús se lo dijo. ¿Jesús es un hombre que miente? ¿Es un hijo de hombre que se arrepiente? No. Si Jesús dijo que él ya tenía un galardón en el cielo y que lo siguiera, ¿qué le estaba ofreciendo Dios? ¿O qué le estaba ofreciendo Jesús? Vida eterna. Vida eterna, muy bien. Entonces, ¿cuántas veces Jesús te ha pedido algo y tú sigues sin dárselo? No le crees, no le crees y Dios ya te lo pidió. Aquí dice que él tenía que vender todas sus posiciones. Pero él tenía que escoger entre lo que él tenía, en lo que él había logrado, y seguir a Jesús. Y muchos creyentes siguen sus posiciones en lugar de seguir a Jesús. Él escogió las cosas que se ven. Y yo te invito a que escojas lo que no se ve. Amén. A veces terminamos escogiendo lo malo. A veces terminamos escogiendo lo que realmente no dura, en lugar de escoger lo eterno. Entonces, hoy tenemos que aprender justamente esta parte. Si hoy Dios está derramando de su gracia común, es para demostrar su bondad y su misericordia a toda gente que ha sido salva, porque la gente que no ha sido salva no puede reconocer ni la bondad ni la misericordia de Dios. Ellos piensan que se merecen todo, que son dioses. La tercera razón del por qué Dios derrama esa gracia común es para demostrar la justicia de Él, para demostrar la justicia de Dios, para demostrar su justicia. Vamos a ver un ejemplo de la justicia de Dios. Dice en repetidas ocasiones la Biblia que Dios invita al incrédulo a que crean en Él. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en el Hijo no verá la muerte, pero el que cree en el Hijo verá la vida, ¿no? Y la ira de Dios no estará sobre él. Es lo que dice la palabra. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿dónde entra la parte de la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios va a ser para aquellos que en diferentes en diferentes momentos de su vida estuvieron realmente rechazando el ser hijos de Dios. Entonces, cuando una persona se la pasa rechazando continuamente la invitación para ser salvo, entonces dice la Biblia que Dios va a ejecutar sentencia. Y lo podemos ver en Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Y aquí en Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, cada vez que alguien se está negando en recibir a Cristo, está él acumulando ira en el día de la ira. El día que cuando Dios ejecute la sentencia judicial, es porque esa persona en repetidas ocasiones estuvo negando a Cristo en su vida. Aquí no está hablando de gente que conoce la Biblia, hay gente que conoce la Biblia, hay gente que tiene conocimiento intelectual de Jesús, pero no tiene el conocimiento vivencial, no vive a Cristo. Entonces dice que el día de juicio todo el mundo callará y quedará culpable delante de Dios. Aquí mismo Romanos capítulo 3, versículo 19.
Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Qué fuerte versículo. No va a haber manera que puedas refutarle a Dios. No va a haber manera para que tú te excuses delante de Dios. No va a haber manera, no va a haber forma. Aquí dice claramente, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces nadie podrá replicar lo contrario a lo que Dios ya ha establecido. Nadie va a poder decir que Dios es un Dios injusto. Nadie. Porque el día de hoy todos tienen la misma oportunidad de llegar a Dios de manera eterna, creyendo en su Hijo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso cada día que tú tienes el contacto con Dios a través de su palabra, de verdad que el amor que produce la palabra de Dios hacia tu corazón, hacia tu persona, cada día es más. Entre más tiempo pases leyendo, estudiando su palabra, el amor va incrementándose, la fe va incrementándose. De tal manera que realmente es una delicia el saber y poder entender lo que dice este libro. O sea, es hermoso poder entender lo que dice Dios. ¿Qué quiso decir Dios? ¿A quién se lo quiso decir Dios? ¿Para qué se lo quiso decir Dios? Y eso de verdad llena de gozo tu corazón y llena de ese aliento de vida que solamente Él puede dar a través de las Escrituras. Amén. La cuarta razón y última de por qué Dios derrama esa gracia común es para demostrar la gloria de Dios. Amén. Para demostrar la gloria de Dios. Y muchos de ustedes me están diciendo, están pensando, pastor, ¿de qué sirve que Dios derrame gracia de un incrédulo cuando nunca le va a dar la gloria? Nunca van a reconocer quién es el creador de los cielos y de la tierra. Sin embargo, para los que sí creemos en Dios, hoy tenemos a Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Porque vemos la compasión que tiene Dios para con todos. Tú y yo fuimos rescatados por compasión y misericordia de Dios. Y el que Dios hoy esté derramando de su gracia común, para mí es reconocer su gloria y su majestad. Amén. Entonces tú y yo podemos apreciar sus maravillas. Podemos apreciar su creación. Podemos disfrutar un hermoso paisaje, un cielo estrellado, un cielo iluminado, un bosque lleno de plantas, de pájaros, el trinar de los pájaros, el sonar del río, el ver un monte lleno de nieve. O sea, tú puedes ver realmente la gloria de Dios cuando ves realmente el ser humano hoy, cómo fue hecho. A lo mejor te llena de tristeza cuando ves hombres que no cuidan el templo de Dios y no reconocen al Creador. Pero a final de cuentas, eso no quita que Dios no sea glorificado, porque todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Entonces tenemos que aprender eso, iglesia. Tenemos que realmente aprender que si nosotros hoy hemos aprendido a alabar, a adorar, a reconocer, a darle toda la gloria al Señor. Entonces, lo único que nos resta a nosotros hoy como creyentes es ser agradecidos. Ser personas realmente creyentes, iglesias agradecidas. Que a veces se nos olvida mucho esa parte de nosotros. Se nos olvida completamente ser agradecidos. Tú estuviste como aquel incrédulo que de repente criticas y tú enjuicias. Tú fuiste, justamente tú y yo estuvimos en la misma posición. Pero Dios tuvo compasión y nos acercó una persona que creyó en Él, que creía en Él y nos compartió de su palabra, nos compartió de su salvación, nos compartió el Evangelio. Y hoy estamos aquí gozándonos con nuestro Señor. Amén. Vamos por último a ver Romanos capítulo 1, versículo 19.
Y es justamente lo que acabamos de hablar. Romanos 1:19. Dice, Romanos 1:19. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el universo, todo lo que es visible y todo lo que no es visible, ha sido por el poder y la gracia de nuestro Dios y ha sido manifestado. Eso de que el Big Bang y que la explosión, bueno, eso realmente es una herejía, una blasfemia. Pero bueno, reconocemos realmente que la gente está lisiada espiritualmente y por eso sigue perdida, pensando que una explosión del Big Bang pudo producir lo que hoy vemos. Te produjo a ti, te produjo a mí, a los aves, a los océanos, el sol, los planetas. Y yo digo la verdad, ¿en qué mente puede pensar eso? Pues sí, en aquella gente que no puede entender que Dios es el único creador de los cielos y la tierra. Entonces dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Digo, para nosotros es muy claro hoy el día, lo vemos de manera muy fácil. Podemos ver realmente la mano de Dios en toda la creación. Y nos sorprende, no nos da la mente. ¿Cómo fue que Dios hizo esto? ¿Cómo Dios que no? Y no se le fue nada a Dios, fue todo perfecto. Tal vez nosotros hemos hecho de su obra un fracaso, hemos ensuciado, hemos destruido su creación y lo seguimos haciendo. Él nos entregó un mundo hermoso. Y si tú bajas de nivel, cuando Dios te entregó un hijo, te lo entregó bien. 0 kilómetros. Y los kilómetros que has metido a tu hijo a lo mejor han sido fatales. Has hecho de tus hijos a lo mejor no como Dios hubiera querido. Hoy la tierra no la entregó mal, Dios la entregó perfecta. Agua cristalina, montes verdes, montes llenos de árboles, todo tipo de animales. Hoy sabemos que hay muchos animales que ya están en extinción. Hay animales que ya ni siquiera existen, porque el hombre se ha encargado de destruir la creación de Dios. Qué triste que mucha gente que hoy sabe que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lo sigue lastimando, lo sigue destruyendo, con el cigarro, con la droga, con la pornografía, con adulterio, con fornicación, con delitos de todo tipo de clase, y eso es lastimoso para los ojos de Dios. Entonces piensa muy bien hoy lo que estamos haciendo. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo, que fue una creación de Dios? ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tu trabajo? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ya te permitió tener? ¿Cómo lo estás administrando? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás siendo fiel? ¿Estamos siendo dignos de confianza? Si la respuesta es no, corrijamos, hagámoslo, hagamos que las cosas Dios se exalte, se alabe. El que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Entonces, hoy lo dejo como tarea, amada iglesia. Hasta aquí le ponemos pausa al estudio de la doctrina de la aplicación de la redención. Aún todavía nos quedan algunos 2 temas más de la gracia común para luego seguir con el siguiente tema. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Con toda confianza? Sí, Pepe. La justicia es de Dios. Oiga, pastor, yo le quería preguntar una cosa porque están pidiendo mucha oración por la paz de Israel. No es bueno eso, ¿verdad? Pedir por la paz, porque Eh,
es el propósito de Dios, ¿no? Ok. Bíblicamente Dios dice que pidamos por Israel en Salmos. Hay que pedir por el pueblo de Israel. Pero ¿qué vamos a pedir? No por la paz, justamente, tienes toda la razón, porque la paz viene de parte de Jesucristo. Entonces, vamos a orar por el pueblo de Israel, porque entonces se convierta a Jesucristo. Hoy hemos aprendido que muchos judíos ya son mesiánicos, quiere decir que ya han recibido al Mesías, a Jesucristo nuestro Señor. Pero la gran mayoría todavía sigue esperando al Mesías. Entonces, nuestra oración correcta es que realmente conozcan, se conviertan a Cristo los judíos. No por la paz de Jerusalén o del pueblo de Israel, porque eso al final de nada va a servir que tengan paz y se van al infierno. Mejor oremos porque se conviertan y acordemos que la paz no es circunstancial. La paz del mundo que te ofrece es circunstancial. La paz que te ofrece Dios es eterna. No importa que tengas conflictos, no importa que estés pasando tormentas, no importa que estés pasando pruebas en tu vida, Dios te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y solamente viene de Él. Entonces, la respuesta es, oremos por el pueblo de Israel porque es un mandato, pero oremos porque se conviertan a Cristo. ¿Amén? Amén, pastor. Okay. Muy bien, mijo. ¿Alguien más? Sí, hay que orar por toda la gente que hoy está sufriendo para que conozcan a Cristo. No para que se vayan las aflicciones, no porque se vayan sus problemas, no porque se terminen las guerras. Mejor que conozcan a Cristo. Y si conocen a Cristo, se acaban las guerras. O sea, realmente esa es la solución. No hay que orar porque se acabe la pandemia. Que la pandemia siga. Si va a ser un motivo para que mucha gente llegue a Cristo, que siga la pandemia. ¿Sí? O sea, eso creo que es lo más importante. Oremos por la salvación del mundo. No porque se acaben los problemas, se acaben los conflictos. ¿No? Que no vaya a haber escasez, que no vaya a haber aquellas cosas. No. Que haya lo que tenga que venir, que te lleve a la salvación. Amén. Por ahí alguien, Pepe, ok, Pepe, sí, mejor, otra vez, dime. Pastor, lo que nos estaba explicando hace un rato, que hay personas que hacen muchas obras de caridad, que son muy, dan a las personas, pero no son convertidas, o que tienen varias instituciones. Esas personas, llámese artistas, deportistas, lo que sea, si no son convertidas a nuestro Señor Jesucristo y hacen ese tipo de obras de caridad, no les sirve de nada, ¿verdad? O sea, no para salvar, no para salvar, pero sí entra en la gracia común. Porque Sí, pero no se salvan a ellos mismos, pues. Claro, no. O sea, lo hacen como para quedar bien con el mundo, ¿no? Bueno, dilo de manera diferente. Para vanagloriarse ellos mismos. No, dímelo de manera diferente, de acuerdo a la gracia común. De acuerdo a la gracia común. Si la gente que hoy, vamos a ponerle el nombre de ese boxeador que acaba de ganar el sábado, ¿no? Ajá. Hoy su perfil ha sido ya no de un perfil bajo como boxeador, sino se ha convertido en un filántropo, ¿no? O sea, hoy está ayudando a mucha gente. Él da cierto dinero a cierta gente que ayuda. Perdón, a mucha gente necesitada, ¿cierto? Yo digo, gracias Señor, porque tú estás permitiendo que ese corazón ayude a otros. Ojalá que alguno sea alcanzado para que sea salvo a través de esa ayuda y reconozca a Dios en su vida. Porque justamente eso es la gracia de Dios. O sea, la gracia común puede preparar al incrédulo para que conozca y sea salvo. ¿Me explico? Eso sería realmente la razón de por qué Dios lo permite. Sí, habrá mucha gente que se cuelgue el chango y diga, yo soy, es por mí, es por mi esfuerzo, por mi dinero, que mucha gente está bien. Pero nosotros los que somos creyentes hoy decimos, es la gracia de Dios, es la gracia común de Dios, para que a través de esa gracia común mucha gente llegue a la gracia salvadora. O sea, yo creo que así lo tenemos que ver el día de hoy. Tú cuando veas que una persona incrédula, que ha sido sumamente exitosa y que da parte de su dinero a niños con cáncer, por ejemplo, tú dices, no fue esa persona, es Dios a través de esa persona.
y le das la gloria a Dios. Amén. Amén. De manera ya diferente. A partir de este estudio, de verdad, yo les voy a decir honesto, a mí me abrió el panorama el Señor, porque yo justamente criticaba, juzgaba, decía, ay, sí, eso se cuelga en el chango, y dices tú, es la persona para que realmente la gente sea beneficiada y ellos sean puestos en cuadros de honor y en placas de oro y demás, pero yo digo, no es cierto. Todo esto es obra de Dios, aunque esa gente no le dé el honor ni la gloria, pero yo se lo doy. Ok. Aunque no se hayan arrepentido de sus pecados, o sea, es lo podemos ver nosotros como para glorificar a Dios. No. Ellos no lo hacen para glorificar a Dios, pero tu oración, tú vas a orar por aquellas personas que están dando parte de su dinero para otras personas, para que ellos sean salvos, que Dios tenga la compasión de rescatarlos. Eso es tu oración. Ok, pastor. Sí, que porque al final de cuentas, la gracia común viene a beneficiar a todos. Sí. El teléfono que tú tienes lo hizo un incrédulo. Y a ti te ha sido un teléfono, ha sido un aparato de bendición porque puedes comunicarte con tu esposa, con tus hijos. Tomar estudios, ¿no? Tomar estudios. Entonces, fíjate cómo la gracia común. Yo no lo veía de esa manera. El taxi que se paró cuando estaba lloviendo y dijo, me voy a parar porque se está mojando esta persona, fue Dios al final de cuentas. Y usó un incrédulo para tu bien. O sea, hay que ver las cosas ya de manera diferente, ¿no? Sí, No fue por suerte, no fue porque tú le caíste bien, no fue por otra cosa, simplemente fue la gracia de Dios que se derramó en tu vida y en la vida del incrédulo. Al final de todo, y Él es soberano. Amén. Amén, pastor. Muy amable. ¿Alguien más? No. Ok, entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, nos gozamos contigo, Señor. Al escuchar hoy tu palabra, nos gozamos, nos llena de gozo, de alegría, el poder compartir este alimento, Señor, que viene de parte tuya. Te pido por mis hermanos que hoy, de manera obediente, con amor, hoy se acercan a ti, deseosos de ser saciados de tu palabra para que ellos puedan ser realmente levantados en victoria y puedan ellos ser consolados, puedan ser restaurados por medio de la palabra. Doy gracias por los corazones que hoy escucharon este estudio. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, bendigo a su familia, bendigo a sus hijos, bendigo sus manos en el nombre de Jesucristo. Señor, sé tú el centro de Agua de Vida, sé el centro de la vida de cada creyente, sé el centro de cada matrimonio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su noche, amadísimo. Nos vemos, si Dios lo permite, el domingo.